La monja del convento de Jesús María y el religioso difunto. Esta leyenda sucedió en el interior del convento. Se hablaba que el acontecimiento se llevó a cabo en la sala de labores de las monjas y en la escalera. Por las noches se escuchaban gemidos y otras cosas sobrenaturales que tenían espantadas a las religiosas. Cuentan que durante 2 años seguidos y precisamente el día Jueves Santo, las religiosas vieron pasar a un clérigo que subía por las escaleras y desplazándose en silencio. Pero no se veía como un ser vivo, sino claramente parecía un difunto. Las apariciones siguieron sucediendo y este acontecimiento tenía asustadas a todas las hermanas del convento. Pasó el tiempo y entró al noviciado una joven señora llamada doña Tomasa Benavides, viuda de Ávila, quien tenía un importante cargo en el ayuntamiento de la Nueva España. Al fallecer este gentil hombre, le dejó por herencia únicamente el ajuar de la casa, pues ésta era alquilada, y aunque cobraban una pequeña renta, poco les alcanzaría para sobrevivir, dejando establecido en el testamento que cuando la cobrara, se metiera de monja. Doña Tomasa sufrió mucho de niña, pues su madre fue una persona muy pobre. La crió con mucho rigor y siempre la tuvo encerrada. Continuamente la tenía hilando unos bordados de oro y si no le quedaban bien, la golpeaba con un hueso hasta sacarle sangre de la cabeza. A la edad de 15 años, la madre decidió meterla al convento de Jesús María para que iniciara su noviciado, pero la muchacha, sintiendo más inclinación por el mundo, renunció al claustro. Tiempo después se enfermó de gravedad y ofreció que si sanaba, regresaría a la vida religiosa. Pero no fue así, ya que sanó rápidamente y desistió de esta promesa, ofreciendo únicamente llevar el hábito de Santa Teresa. Molesta con esta situación, la irritable madre la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigando la esperanza de que alguna persona de recursos le diera un dote para que ella profesara. Pero Tomasa no se sentía inclinada a la vida religiosa y volvió al mundo y al paso del tiempo contrajo matrimonio con don Francisco de Ávila. Sin embargo, la pobre mujer, si con la madre había tenido vida mala, le fue mucho peor con su esposo, ya que era un enfermo de celos. Tapó las ventanas de la casa y cuando se ausentaba, la encerraba de tal manera que la pobre muchacha no tuviera la mínima oportunidad de salir. Para su suerte, Tomasa no duró casada, ya que su esposo se enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Pasados los días de duelo, se le presentó en una ocasión doña Tomasa en el convento de Jesús María en busca de una amiga, y al despedirse de ella, después de lamentarse por su mala suerte, la monja dijo: «Regresa a la casa, pan perdido». Estas palabras calaron profundamente en su ser, por lo que más tarde decidió regresar al monasterio para hacer nuevamente su noviciado. Pasando algún tiempo, después le sucedió algo extraño a Tomasa. Una noche soñó que se le aparecía el clérigo que sus otras hermanas habían observado subir lentamente las escaleras del convento. La razón por la cual se presentaba el sacerdote en este mundo era porque su alma penaba en el purgatorio y les pedía a las religiosas que hicieran oraciones por su espíritu, para poder alcanzar el perdón eterno. Desgraciadamente las monjas más bien se asustaban al verlo, y poco pensaban en hacer alguna oración, para que su pobre alma pudiera subir al cielo. Así que este infeliz hombre comunicó en sueños a Tomasa sus necesidades, para que ella hiciera oración por él. Al día siguiente, durante el oficio religioso, Tomasa le explicó a su confesor lo que había soñado la noche anterior. Sin embargo, el sacerdote, suponiendo que esa pesadilla era producto de su imaginación, le dijo únicamente que encomendara a Dios el alma en pena del aparecido. Durante varias noches continuaron las visiones del clérigo en sus sueños de Tomasa, manifestándole que sufría horribles tormentos en el purgatorio, por lo que le rogaba hacer oración y una serie de sacrificios a fin de encontrar el descanso eterno. En una noche de esas, la aparición le manifestó: «¿Es posible, Tomasa, que no seas capaz de hacer lo que te pido, ni tengas compasión de mí por las penas tan terribles
que me atormentan en el purgatorio? Haces bien en seguir los consejos del confesor, pero si él por un momento padeciera lo que yo, te convencería de hacer oración y penitencia por mí. Las oraciones deberán hacerlas toda la comunidad, y el ayuno a pan y agua solo lo harás tú. Tomasa le respondió: lo que esté en mis manos lo haré, y de muy buena manera, pero en lo que se refiere a las oraciones en comunidad, dependerá de si mis hermanas crean que usted en sueños me ha solicitado que hagamos oración por el eterno descanso de su alma. Terminadas estas palabras, el fallecido la tomó del brazo, al mismo tiempo que le decía: sí te creerán, y harán oración por mí. Al mismo tiempo que el fantasma le decía estas palabras, la monja sintió que todo su cuerpo se estremecía, y de un sopetón despertó a sus hermanas, que dormían plácidamente, dando gritos. Cuando se acercaron a la celda de Tomasa para investigar lo que sucedía, les llamó la atención que en su habitación se percibía un intenso olor a carne quemada, quedando todas fuertemente impresionadas. La Madre Superiora tuvo que dar aviso al arzobispo, quien le dio instrucciones al vicario general, para que se presentara de inmediato al convento a cerciorarse de la veracidad de los acontecimientos que le había relatado la monja. El vicario general pudo atestiguar que los hechos relatados eran verídicos, ya que el brazo de Tomasa tenía marcada la quemadura de los 5 dedos del fallecido la noche anterior. Además, para aseverar la realidad de lo sucedido, se pidió la opinión de varios médicos de mucho prestigio, quienes bajo juramento aseguraron que el fuego que había quemado el brazo de Tomasa no era de este mundo, porque además de la lesión, le había provocado la contracción de los nervios de dicho miembro. Curiosamente, el dictamen que los expertos emitieron indicó que la quemadura no se extendía a todo el brazo, sino únicamente en la zona donde los dedos del fallecido le oprimieron, quedando estampadas las huellas del sacerdote difunto, sin haber inflamación alrededor de la herida. Cabe hacer notar que no existía medicina que produjera un efecto benéfico sobre esta lesión, cuenta la leyenda que se hicieron muchas misas, y se rezaron gran cantidad de rosarios por el alma del difunto. Tomasa no pudo hacer los ayunos ofrecidos, pues su estado de salud no se lo permitió, pero algunas religiosas con gran gusto la suplieron. Tiempo más tarde se le volvió a aparecer el clérigo en pena a Tomasa, mostrándose muy agradecido. Le comentó que sus penas ya no eran tan grandes, pero le suplicaba que no dejara de hacer ayuno. Asimismo, le manifestó que no tuviera preocupación por la herida de su brazo, pues sanaría por completo el día que él dejara de penar en el purgatorio y subiera al cielo. Además, le hizo saber que cuando entrara en la gloria, se convertiría en su intercesor ante el Creador. La invitó a perseverar en la vida religiosa en la que Dios la puso. Al despedirse el sacerdote y concluir esta plática, le tomó el otro brazo, pero en esta ocasión solo con 3 dedos. Al momento, la novicia sintió un dolor muy fuerte, pues algo le quemaba como si le hubieran puesto una brasa ardiendo en su miembro, quedándole marcados los dedos en el brazo. Tomasa perseveró en sus oraciones y penitencias durante un buen tiempo. Su vida como religiosa fue ejemplar para sus hermanas por su sencillez y caridad. Se dice que mandó a quitar hasta el colchón de su cama y dormía sobre unas tablas. Su cuerpo lo cubría con un sencillo hábito y en la cintura se amarró cilicios con cadenas de acero. En los zapatos se ponía piedras y en ocasiones usaba hasta clavos para mortificar su cuerpo. Se afirma que después de muchos años de purgatorio, el alma del clérigo difunto subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasa sin huellas de las quemaduras que le había provocado el alma en pena del aparecido, y ella ya pudo sentirse más tranquila por el esfuerzo realizado para lograr que este pobre hombre alcanzara por fin el cielo. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio.
Exconvento franciscano en Zacatlán, Puebla. Durante el siglo XX, muchas personas reportaban la presencia de un hombre que pasada la medianoche se le veía llegar de rodillas al templo. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento llorando por la mujer que perdió. Así es. A pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas, y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto, esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría el día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto, porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio, se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca y una casa de cultura. Existen relatos que aseguran que al caer la noche, cuando ya no hay nadie, se escucha que alguien toca su viejo piano, o bien las pisadas de un hombre sobre la duela. Este tipo de historias son las que se cuentan.